En el modelamiento del muestreo que hemos visto hasta ahora, hemos considerado a la discretización como un proceso ideal. En nuestro modelo ideal, entendemos el muestreo como el proceso de tomar una señal continua y hacerle medidas en ciertos puntos para generar una secuencia discreta x de n. Nótese que en esta gráfica de x de n, la señal discreta parece una señal continua, pero es solo una simple apariencia. Lo que sucede es que la frecuencia de muestreo es tan alta que parece una señal continua, pero si hacemos un zoom, no debemos olvidar que se trata de una secuencia de datos. Dicha secuencia la podemos entender como una simple colección de números ordenados. En los sistemas digitales, dicha colección de números se debe representar en código binario, que es la representación que entienden los procesadores y microprocesadores. Este proceso, el de convertir una cantidad numérica en un número digital, es lo que se conoce como digitalización. Para tener un modelo más realista del muestreo, debemos entonces entender cómo funciona la representación binaria y el proceso de digitalización. En el mundo digital, un número cualquiera se puede representar como una combinación de unos y ceros. Pero, ¿cómo se establece esta correspondencia entre un número determinado y su representación o codificación binaria? Para responder intuitivamente a esta pregunta, vamos a considerar una señal X que toma valores entre 0 y 1. Si esta señal la vamos a representar con un sistema digital de 2 bits, este sistema, al tener 2 bits, quiere decir que cada valor de la señal X debe ser representada por un par de símbolos que pueden tener valores de 1 o 0. De esta forma, con un sistema de 2 bits, solo se puede representar 4 códigos distintos, que son los que se muestran en esta tabla. Como solo se disponen de 4 códigos distintos, entonces no es posible tener un código diferente para cada valor que tome la variable X. Por lo tanto, es necesario discretizar el conjunto de valores que dicha variable puede tomar. Así, por ejemplo, cuando la variable X tome valores entre 0 y 0,25, entonces se le puede asignar el primer código. Cuando tome valores entre 0,25 y 0,50, se le asigna el segundo código y así sucesivamente, hasta que se cubre todo el rango dinámico de la señal, es decir, el rango de valores que van desde 0 hasta 1. El rango dinámico es simplemente la longitud del rango de valores que una señal puede tomar. A partir del número de bits es fácil establecer que el número de valores distintos que un sistema digital puede representar es 2 a la b. Por ejemplo, en este caso que tenemos 2 bits, solo podemos representar 4 códigos diferentes. Es decir, el número de códigos que podemos representar en este caso es 2 a la 2 porque tenemos 2 bits. Pero veamos un ejemplo más realista de cómo se lleva a cabo el proceso de digitalización. Específicamente vamos a considerar una arquitectura conocida como tipo flash. Estos convertidores análogo digital están compuestos por una línea de comparadores y un codificador. En nuestro ejemplo vamos a considerar un codificador de 3 bits. Los comparadores son circuitos que internamente tienen cada uno de ellos tiene un voltaje de referencia. Y cuando la entrada de cada comparador es mayor a ese voltaje de referencia, entonces la salida de cada comparador se activa. Por ejemplo, si consideramos el caso en el que tenemos una señal de entrada cuyos valores oscilan entre 0 y 8 voltios, y en un instante determinado dicha señal de entrada toma un valor de 4.7 voltios. ¿Cómo es que este codificador hace la conversión? Pues veamos. Si miramos el primer comparador, la tensión de referencia es 1 voltio y la tensión de entrada es 4.7 voltios, que es obviamente mayor a 1 voltio y por lo tanto la salida del comparador se activa. Para el segundo comparador pasa lo mismo, entonces por lo tanto la salida va a estar activa
Y pasa lo mismo con el tercer comparador y el cuarto comparador. En el resto de comparadores es obvio que la entrada está por debajo del valor de referencia y por lo tanto las salidas de esos comparadores no se van a activar. El codificador de 3 bits, por su parte, es un circuito construido con puertas lógicas que, dependiendo de las entradas, va a producir un código binario determinado. Esto podemos imaginarlo como una tabla que a cada combinación de entradas le asocia un código de salida. A su vez, cada código de salida corresponde a un valor aproximado de la señal que estoy codificando. Así, en nuestro ejemplo, para una entrada de 4.7 voltios, tenemos esta secuencia de valores de entradas que se corresponden a este código binario y están asociados a un valor de 4.5. Vemos que el valor de la señal codificada 4.5 es cercano, pero no es igual al valor de la entrada real. Gráficamente, imaginemos que nuestra señal de entrada es una senoidal que está variando entre 0 y 8 voltios. El resultado de aplicar la conversión tipo flash será una señal digitalizada cuyo rango tiene un número finito de valores. Cada valor corresponde a un código binario único. Y en nuestro caso tenemos 8 valores distintos. Precisamente el hecho de que el rango de la señal muestreada sea también discreto es lo que marca la distinción entre una señal digital y una señal discreta. La señal digital es una señal discreta que ha sido cuantizada en su rango de valores. Existen varias formas de determinar los valores que se asocian a un rango de valores de la señal cuantizada. En el ejemplo que acabamos de discutir, usamos un cuantizador uniforme de redondeo. En este caso es fácil determinar que el paso de cuantización delta es igual al rango dinámico sobre el número de niveles que puede representar el codificador. E igualmente la magnitud del error entre la señal cuantizada y la señal original se encuentra acotada por el paso de cuantización. En todo caso, es claro que este error de cuantización será más pequeño a medida que el número de bits aumente. Por ejemplo, si consideramos el caso que teníamos en el cual la señal de entrada tiene un rango de valores entre 0 y 8 voltios y usamos una representación de 3 bits, en ese caso el error de cuantización será igual a 1.14. Si usamos una representación de 4 bits, el error se reduce hasta 0.53. Con 8 bits, ese error ya es de 0.03. Y con 16 bits es 0.0001. Actualmente los microprocesadores más comunes usan 16 bits. Nuestros ordenadores manejan normalmente 64 bits, con lo que el error de cuantización se reduciría hasta 4 por 10 a la menos 19. Como este error es tan pequeño, en la mayoría de este curso hemos ignorado el efecto de la cuantización y asumimos que el muestreo es ideal. Si bien en el resto del curso vamos a seguir considerando el muestreo como ideal, es importante que hayan conocido el proceso de cuantización.